compartir pantalla. Se ve perfecto, Rafa. Bien. Entendido. Bueno, el tema que nos trae hoy acá a la clase son derechos, declaraciones y garantías. La clase va a estar estructurada de la siguiente forma. Primero vamos a intentar definir bien y entender los conceptos de qué es una declaración, de qué es un derecho y de qué es una garantía. Después vamos a hacer un poquitito de historia constitucional y ver las 3 generaciones de derechos. Y por último vamos a ver más en profundidad las garantías que trae nuestra Constitución. Tanto la Constitución Nacional como los convenios que también tienen jerarquía constitucional por ser de derechos humanos, o sea, bien. Arrancamos entonces. Declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones son las afirmaciones que hace la Constitución Nacional que implican la adopción de una determinada postura. Los derechos son las facultades y las garantías son los mecanismos que tenemos para amparar y asegurarnos el ejercicio de estos derechos. Entonces, la Constitución, que está dividida en 2 partes, una parte que es orgánica, que habla más que nada sobre cómo funciona el Poder Ejecutivo, cómo funciona el Poder Legislativo, cómo se eligen los legisladores, qué requisitos tenés que tener para poder postularte como legislador y demás. Y por otra parte tenemos la parte dogmática, que en esta parte dogmática están los derechos, las declaraciones y las garantías. Bien, entonces, las declaraciones son la adopción que hizo el Estado sobre cierto tema. Por ejemplo, la forma del Estado, que va a ser un Estado federal, o que vamos a haber adoptado el culto católico, o que la esclavitud fue abolida. Entonces, es esto, declaración igual afirmación, una adopción a una postura. Por otro lado, tenemos los derechos. Los derechos son las facultades que la Constitución nos va a otorgar a cada uno de nosotros. Entonces, al ser titulares de un derecho, tenemos la posibilidad de exigirlo tanto frente a terceros como frente al propio Estado. Entonces, aquí puse los ejemplos de algunos artículos, por ejemplo, el artículo 14, que nos da el derecho a trabajar, el derecho a casarnos, el derecho a votar, los derechos, el derecho a la vida, sin ir más lejos. Y por último, tenemos las garantías. ¿Por qué tenemos garantías? Porque decir, bueno, tengo derecho a la vida y tengo derecho a la vida, bien, pero ¿qué pasa cuando alguien nos está infringiendo ese derecho? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo exigimos el cumplimiento de los derechos? Bueno, a través de estas garantías, que son estos mecanismos para amparar los derechos y asegurar su ejercicio. Un ejemplo es nadie puede ser penado sin juicio previo. O también algunos otros mecanismos que previó la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994, que son sobre todo el amparo, el habeas data y el habeas corpus. Resumiendo, declaraciones, afirmaciones sobre una determinada postura del Estado. Ejemplo, culto católico. Derecho son las facultades de cada individuo. Y las garantías son los mecanismos para asegurar el ejercicio de esos derechos. Bueno, espero que haya quedado claro. Rafa, acá quiero hacer un pequeño aporte, voy a estar haciendo aportes a lo largo de la clase. Acá quiero hacer un pequeño aporte también para sumar a lo que muy bien vos mencionaste, que acá cuando nos piden, a ver, el concepto de declaración, el concepto de derecho, el concepto de garantía, nosotros no podemos decir el concepto con la misma palabra, ¿sí? Por ejemplo, las declaraciones, sí, claro, son declaraciones, pero ustedes no pueden decirlo, profesor, las declaraciones son declaraciones. Entonces, por eso el autor lo que hace es buscar una palabra similar, ¿sí? Con la que se pueda representar ese concepto. Entonces,
Por eso es declaraciones, son afirmaciones, ¿me entendés? Para no decir la misma palabra. Derechos son facultades, garantías son mecanismos. Esa palabrita primera, apréndansela, porque al llegado el examen, quizás ustedes dicen, declaraciones son declaraciones, te sabes todo lo otro, pero no te acordás de la primera palabra, y eso significa que se te puede llegar a olvidar el concepto. Entonces, consejo, apréndanse esa primer palabrita, los va a ayudar mucho a la memoria en el momento de la mesa. Muchas gracias, Rafa, continúa. Genial, sí, clave lo que decís. Declaraciones, afirmaciones, derechos, facultades, garantías, mecanismos para el ejercicio de los derechos. Eso medio de memoria sería, o sea, entenderlo, pero también memorizarlo. Bien, luego ahora vamos a arrancar con esta parte que es más de historia constitucional, si queremos llamarlo de alguna forma, que son de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Algunos autores, y Fede está muy metida en eso también, hablan de los de la cuarta generación. Pero el programa no lo pide, así que lo vamos a dejar para por ahí un seminario o alguna clase especial, y ahora nos vamos a concentrar en los de la primera, los de la segunda y los de tercera generación para no generar más confusión. Bien. Los derechos de primera generación son aquellos derechos civiles y políticos. Tenemos que entender qué hizo que surgieran estos derechos. Anteriormente antes de la Revolución Francesa y de la independencia americana, había un Estado que era un monarca absoluto, que tenía derecho a hacer cualquier cosa. O sea, el rey podía disponer de la vida de quien quisiera, podía disponer lo que él tuviera ganas de hacer. Las personas, el individuo, no estaba reconocido como un sujeto de derecho. Cada ciudadano, primero que no existía el concepto de ciudadano, eran plebeyos, ¿no? Pero bueno, con la creación del Estado, la creación del concepto ciudadano, pudieron ser sujetos de derecho. Es decir, con este constitucionalismo clásico, a fines del siglo XVIII, por estos dos grandes hitos de la Revolución Francesa y de la independencia americana, la persona se transformó en un sujeto de derecho y pudo adquirir derechos civiles y políticos. Tenemos que entender que los derechos de primera generación lo que hacen es como decirle al Estado, bueno, en esto no te puedes meter, en la vida no, listo, en mi derecho a trabajar no te podés meter, en mi derecho a casarte no te podés meter, en mi derecho a enseñar y aprender, no. Es como un rol más pasivo que tiene que tomar el Estado de respetar los derechos de cada uno de los individuos y los ciudadanos. Entonces, estos derechos de primera generación son llamados derechos civiles y políticos. El surgimiento fue con la Revolución Francesa y con la independencia americana, y se lo llama constitucionalismo clásico. Estos son los derechos principales en nuestra articulación en Argentina: el derecho a trabajar, a casarse, a enseñar y aprender, al sufragio, a la creación de partidos políticos y a las acciones privadas. Una vez que el ciudadano logró adquirir todos estos derechos y logró que el Estado se quedase como un pasito afuera, que tomase una postura más pasiva de respeto, surgieron grandes crisis culturales y sociales y económicas. Porque claro, las personas tenían derecho a trabajar, pero no tenían las oportunidades reales para trabajar. No había las oportunidades reales para aprender y para enseñar. Entonces hubo una segunda generación de surgimiento de derechos, que son estos derechos económicos, sociales y culturales, a mitad del siglo XIX. Entonces, en los derechos de primera generación había una actitud pasiva del Estado. Uno le decía al Estado, no te metas, o sea, respetá mis derechos. En cambio, en esta segunda generación de derechos, lo que se necesita es una intervención del Estado en la vida del individuo para que estos derechos que ya habían sido reconocidos puedan efectivamente cumplirse en la realidad. Surgen con abajo de este nombre de constitucionalismo social,
Y bueno, el principal hito son los sindicatos y los gremios, el reconocimiento de los sindicatos, de los gremios, y esta necesidad de que el Estado intervenga en la vida del individuo. Entonces, en los de primera generación pensamos en los derechos que reconocen como a una sola persona. En cambio, en los derechos de segunda generación ya van a estar amparando a un grupito de personas, a un gremio, a un sindicato, a los trabajadores. Principalmente en nuestra Constitución Nacional se ven reflejados en el artículo 14 bis, por ejemplo, el derecho a vacaciones pagas. Y por último, tenemos a estos derechos de tercera generación, que se dan en un contexto de post-Segunda Guerra Mundial, y también se los llama un constitucionalismo post-industrial. El foco está puesto en la sociedad en su conjunto, es por eso que también se los llaman derechos difusos. En nuestra Constitución Nacional se vieron incorporados en 1994, principalmente a través de, por ejemplo, el amparo a los derechos del consumidor, el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, acá lo que se está intentando es amparar ya a la sociedad en un conjunto, en un todo. Entonces, primero en los de primera generación se protege al individuo como una persona, y se le pide al Estado que se quede afuera, que tome un rol pasivo en el respeto de ciertos derechos que se les otorgó. Por ejemplo, el derecho a la vida, a trabajar, a enseñar. En los derechos de segunda generación, a través del constitucionalismo social, encontramos un Estado más intervencionista, donde se le pide, a través de este constitucionalismo social, que intervenga para que se dé el efectivo cumplimiento de estos derechos. En nuestra Constitución Nacional se lo ve reflejado en el artículo 14 bis, como por ejemplo el derecho a las vacaciones pagas. Y por último, estos derechos de tercera generación, que ya son post-industrial, está puesto en la sociedad en su conjunto, y por eso se lo llaman derechos difusos. Y, por ejemplo, son los derechos del consumidor. Bueno, espero que este último resumen haya quedado claro. Rafa, me encantó cómo lo explicaste, creo que fuiste bastante clara. A ver, ¿puedes volver atrás la filmina para dar algún comentario que por ahí está bueno? Eso. Por ahí muchos alumnos lo van a escuchar, tanto de un profesor que se los está preguntando como de un autor, como los derechos difusos, ¿sí? Es lo mismo, porque muchos de ustedes por ahí dicen, ¿es lo mismo el difuso que...? Sí, es lo mismo, ¿sí? Esa pequeña aclaración por si tienen esa duda. Y yo siempre que hago una clase, como bien explicó Rafa, que explicaste excelente, también les digo que a los que les sirve hacer dibujitos o cuadritos o esas cosas, hagan en la primera generación, dibujen a una sola persona, para bien graficar lo que vos explicabas, Rafa. En segunda generación, dibujen un grupito de personas, ¿sí? Por ejemplo, como mencionó Rafa, un gremio. Dibujen un grupito de personas. Y en la tercera generación ya pueden dibujar, no sé, hacer varias personitas como si fuera para todos, ¿sí? Difuso, para todo. Entonces quizás eso les puede ayudar a la memoria también a la hora de rendir el examen. A mí por lo menos me ayudó un montón, les doy ese tip de estudiante que quizás les puede servir. Gracias, Rafa. Claro, porque el clásico ejemplo de derecho de tercera generación es a un medio ambiente sano. Y el medio ambiente sano nos va o sea, todos tenemos el mismo medio ambiente. No es de un grupito de personas, no es de un gremio o de una persona, es de la sociedad toda el medio ambiente. Entonces, por eso está muy bueno que lo piensen así. Los de tercera generación que amparan, le dan facultades a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, al medio ambiente sano. Ahora vamos a intentar meternos un poquito más en el tema de garantías, que nos acordamos el concepto que vimos al principio de la clase, que eran los mecanismos que da la Constitución para el respeto y para exigir el cumplimiento de estos derechos que nos dio también la Constitución. O sea, para estas facultades que nos otorgan, ¿cómo las ejercemos? ¿Cómo pedimos su respeto y cómo exigimos su respeto, tanto ante un tercero o ante el propio Estado? Estos mecanismos son estas facultades. Entonces, en nuestra Constitución Nacional se ven reflejadas en el artículo 18
que es muy similar al artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Bien, entonces tenemos, por un lado, las garantías de la libertad y por otro lado, garantías procesales. Vamos primero con las garantías de la libertad. Bien, artículo 18. Es un artículo muy importante que está bueno que lo lean varias veces porque hay muchas cositas que nos va diciendo en cada uno de sus renglones. Yo por eso lo fui dividiendo así, porque cada uno de esos puntitos es una garantía que nos está dando la Constitución. Entonces, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Es decir, para que alguien para que a alguien se le aplique una pena, sí o sí tiene que haber un juicio. Tiene que ser enjuiciado. No es que se puede decir, bueno, el juez consideró que era culpable, listo, a la cárcel. No, tiene que haber un juicio que siga todos los procesos, todos los pasos procesales necesarios para que una persona pueda ser penada. Bien, este otro puntito acá, el segundo, dice, este juicio previo a la pena tiene que ser fundado en una ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué significa esto? Yo, Rafaela Serafini, cometo un hurto hoy. Hoy que es, a ver qué fecha es, hoy 6 de diciembre. Si hoy 6 de diciembre no había una ley que penase el hurto y esa ley se sanciona mañana, 7 de diciembre, el 8 de diciembre a mí no me pueden procesar por lo que yo cometí el 6 de diciembre. Porque cuando yo cometí el hecho, no había una ley que dijese eso está prohibido. ¿Qué quiero decir con esto? Que este juicio previo tiene que estar fundada en una ley que se haya publicado con anterioridad al hecho al cual se va a juzgar. Entonces, la ley tiene que haber sido publicada el 6, el 7 tiene que haber sido el hecho, y el 8 se puede hacer el juicio. De otra forma, ese hecho no va a ser punible. No se va a poder condenar a alguien por cualquier cosa, por un delito, si no había una ley que lo penase en ese momento. Sin embargo, esta ley anterior tiene algunas excepciones. Por ejemplo, cuando la ley posterior al hecho es más beneficiosa para el reo. Es decir, un ejemplo, ¿no? El 6 de diciembre había una ley que decía, el que cometiese un hurto va a ser penado con 10 años. Yo, el 7, cometo un hurto. El 8, sale otra ley diciendo, el que comete un hurto va a ser penado con 5 años de pena, no ya con 10, sino con 5. Y el 9 se crea el juicio, se empieza el juicio. Ese juicio que arranca el 9 sobre el hecho que sucedió el 7, sí va a poder utilizar esta ley posterior al hecho, que fue la que se dictó el 8, porque es más beneficiosa. No me da 10 años de prisión como me daba antes, sino que me da 5. Bueno, pero espero haber sido clara. El artículo sigue y dice que no puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Es decir, que la persona tiene que ser juzgada por su juez natural. Es decir, no se puede armar un juzgado especial para que condene a una persona o que juzgue a determinada persona. No, tiene que ser el juez natural. Asimismo, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Esta es otra de las garantías. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Nadie puede ser arrestado sin una orden escrita de autoridad competente. O sea, para arrestar a alguien se necesita una orden judicial de autoridad competente de este juez natural que diga, Pepito Flores tiene que ser arrestado por esto.
La policía no puede ir y arrestarte porque sí. Asimismo, el artículo dice que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. Es decir, no puede haber un juicio donde el acusado no tenga un abogado, no tenga un defensor, ya sea privado o defensor oficial. Todas las personas tienen derecho a una representación justa, capaz, competente, que la defienda en la mejor manera que pueda esa persona. Bien, otro de las garantías es que el domicilio es inviolable. También es inviolable la correspondencia epistolar, las cartas, y los papeles privados. Una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Lo que quiere decir esto es que la garantía que te está diciendo es que tiene que venir alguien con un papelito firmado por un juez para decir, bueno, yo voy a entrar a tu domicilio. Yo tengo derecho por este papel que firmó el juez a ver tus papeles privados y tu correspondencia. Si no es eso, no se puede acceder al domicilio y no se pueden leer los papeles privados ni las correspondencias de nadie. A su vez, sigue diciendo el artículo que quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas y toda especie de tormentos y los azotes. Juan, las cárceles... ¿no fuiste a comprar? Bien, las cárceles de la nación serán sanas y limpias y para la seguridad y no para el castigo de los reos detenidos en ellas. Toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Esto es muy interesante. Entendemos que la pena no es para castigo, sino que es para seguridad. Bueno, hay varios fallos sobre esto, sobre cómo las condiciones de las cárceles, ¿no? Que tienen que ser con suficientes condiciones de salubridad para que los reos, los presos, no estén bajo una modalidad de castigo o una mortificación más allá de lo razonable. Bueno, el artículo dice... Quiero también un poco comentar esto que estás contando. Nada, yo siempre ahora estoy aportando desde el punto de vista de estudiante, ¿no? Porque la verdad que vos lo explicás demasiado bien, así que no hay nada que aportar con respecto a eso. Les recomiendo siempre estos puntitos que marcó Rafa, que están súper buenos porque hizo como un desglose de lo que es el artículo, que es larguísimo, no lo podemos saber de memoria. Le hagan como a cada frase una palabrita, por ejemplo, que identifique, ¿sí? Por ejemplo, donde dice, ni juzgado por comisiones especiales, qué sé yo, ahí ponerle garantía del juez natural. Entonces ustedes también, a la hora del examen, también van a encontrarse con que, bueno, todo esto no se les va a acordar, entonces que ustedes digan al profe la garantía del juez natural, por ejemplo, si les preguntan, ¿no? Y ahí el profe les puede decir, bueno, y a ver, ¿de qué se trata? Contame, y ahí ustedes les cuentan, ¿sí? Para que ayude a la memoria también les puede servir eso, también la garantía del domicilio, ¿sí? Cosas así. Y con respecto a lo que mencionó Rafa al final, el tema de las cárceles es algo muy, muy interesante, porque yo, sin ir muy lejos, cuando rendí el EFIP, me tocó participación criminal, otro tema que nada que ver. Sin embargo, el examen nos fue llevando a que habláramos de esto, ¿sí? Y a la profe le gustó mucho cuando yo le mencioné esto, porque realmente las cárceles de Argentina no cumplen parámetros constitucionales de la legislación nacional, ni cumplen parámetros internacionales mínimos de derechos humanos, y es una vergüenza, ¿sí? Estamos estimados internacionalmente, por ejemplo, sin ir muy lejos, la cárcel de Mendoza, ¿sí? La Boulogne-sur-Mer. Entonces, nada, simplemente mencionarles que este es un problema institucional grave, el tema de las cárceles, grave, están sobrepobladas, es muy grave lo que está pasando con las cárceles, por lo tanto, a un penalista, quizá alguien que se dedica al derecho, no sé, privado no, pero a un penalista o a un constitucionalista les gusta que ustedes les digan, profe, yo sé lo que pasa con el tema de las cárceles en Argentina, más allá de la opinión personal de cada uno, si el preso se merece, no se merece, eso da lo mismo, ¿sí? Estamos hablando del punto de vista del derecho. El derecho dice esto, no se está cumpliendo, profe, ¿sí? Yo quiero que usted sepa que yo estoy al tanto de lo que está pasando. Eso es muy positivo y les va a sumar mucho en el examen. Hay mucha jurisprudencia, como dice Rafa al respecto, se las podemos mandar, por si a alguien le interesa el tema, pero está bueno que sepan cómo se maneja en la actualidad ese tema. Gracias, Rafa.
Perfecto. Si les parece bien, podríamos hacer como un punto por punto de lo que decías de cada palabrita. En el punto 1, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, sería la garantía del juicio previo. Este juicio previo tiene que ser fundado en la ley anterior al hecho del proceso. Entonces, garantía de ley anterior, excepto ley posterior más benigna. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Entonces, garantía del juez natural. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Garantía de no obligación de declarar contra uno mismo. Ni arrestado sino en virtud de una orden escrita de autoridad competente. Garantía de que el arresto tiene que tener una orden del juez. Inviolabilidad, el segundo, ¿no? Que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto. Garantía de inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia y de los papeles privados. Por último, la garantía de que no hay pena de muerte y que no habrá tormentos ni azotes. Y por último, la garantía de la salubridad de las cárceles. Por ahí, con esos puntitos, es más fácil de memorizar también, como mencionaba Fede. Bueno, y aquí les transcribí las garantías judiciales del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, y la verdad es que, si quieren, las leemos juntos. Es un artículo largo también, sigue ahí, pero es más que nada lo mismo, o sea, el artículo 18 y el artículo 8 se fundan en las mismas garantías. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Es decir, ahí está la garantía del juez natural. En la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Este es el principio de inocencia. O sea, toda persona va a ser inocente hasta que un juez no diga que es culpable. Y este puntito me hago un atrevimiento de por ahí ir un pasito más allá. También se relaciona mucho con lo que hablábamos anteriormente de las cárceles. Por ejemplo, yo soy de Buenos Aires y el 40% de la población carcelaria está en la cárcel, digamos, no cumpliendo una pena firme. Entonces, bueno, esto de la presunción de inocencia, a veces, lamentablemente, no se cumple tan así, y hay mucha gente que está cumpliendo una condena antes de un juicio, de una pena firme, digamos. Pero bueno, ese es otro tema para desglosar. Era un simple comentario. Bueno, sigo. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. Derecho del inculpado a ser asistido legalmente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Bueno, esto es algo nuevo, algo distinto a lo que dice nuestra Constitución. Pero también entendemos que este pacto de San José de Costa Rica, ustedes ya lo sabrán con las clases anteriores, tiene la misma altura que la Constitución, integra el plexo constitucional, porque es un convenio de derechos humanos integrado en nuestra Constitución. Bien. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección, de comunicarse libre y previamente por su defensor. Vemos que esto es muy similar, o sea, está queriendo expresar lo mismo a lo que decía acá de... es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Esta defensa en juicio
va a ser a través de un defensor, que puede ser un defensor de su elección, o un defensor oficial que va a ser libre, gratuitamente, digamos. Bien, derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor patrocinado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna. En Argentina hay defensores oficiales. Si el inculpado no se defendiese por sí mismo, ni nombrara al defensor dentro del plazo establecido por la ley. Derecho de defensa, de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparencia como testigos o peritos de otras personas que pudieran arrojar luz sobre los hechos. Derecho a no ser obligados a declarar contra sí mismo, lo mismo que repite el artículo 18, ni a declararse culpable, y derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Es decir, lo que diga el juez de primera instancia, la persona inculpada va a tener derecho a presentar un recurso para que un juez superior, por ejemplo el de la Cámara, reevalúe lo que dijo el juez de primera instancia. Bien, sigue. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, que esto se relaciona con acá. Quedan abolidos toda especie de tormentos y los de azotes. También hay mucha jurisprudencia sobre confesiones hechas bajo coacción. Es un tema interesante. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Eso también es una garantía importante, que no se puede juzgar 2 veces a una misma persona por un mismo hecho. Y por último, el proceso penal debe ser público, salvo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Bien, ahora vamos a intentar entender un artículo que se introdujo a la Constitución Nacional en 1994, que es el artículo 43. Rafa, ¿te interrumpo un minutito? Obvio. Para comentarles a los chicos y a las chicas que este artículo, si bien lo vamos a mencionar ahora, porque es importante que tengan una noción, este artículo se toma en profundidad en cuanto al proceso, cómo se interpone, bien en profundidad en el FIP 2, ¿sí? Acá lo vamos a ver por encima, ¿sí? La idea es que ustedes sepan lo que es, porque se les puede preguntar como garantías, ¿sí? Pero en el FIP 2 ustedes lo van a ver en detalle, van a ver casos prácticos, van a ver todo relacionado a este artículo, ¿sí? Para que se queden tranquilos y no se metan ahora de lleno a ver los procesos provinciales y esas cosas, porque eso va para un poquito más adelante. Gracias, Rafa. Genial. Bien, entonces, el artículo 43 nos habla legisla 4 cosas: el amparo, el habeas corpus, la acción colectiva y el habeas data. Tenemos que pensarlo. Bueno, arranquemos a leerlo y los vamos desglosando. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contratado acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. Entonces, el amparo es una forma de proteger un derecho que fue violado de una forma mucho más rápida que un juicio normal, que un juicio ordinario. Es una acción, entonces, al amparo es una acción expedita y rápida. Y se va a interponer cuando no haya otro medio judicial más idóneo para lograr que esta violación del derecho se pare. Cuando el derecho lesionado sea la libertad física, o cuando haya un agravamiento ilegítimo en las condiciones de la detención, o cuando hay desaparición forzada de personas, esta acción expedita y rápida pasa a llamarse acción de habeas corpus. Entonces, el amparo es una acción expedita y rápida cuando se nos ven, cuando hay una violación de un derecho, por ejemplo, un amparo de salud, cuando la obra social viola mis derechos a la atención de salud que yo tengo facultad de exigir. Cuando el derecho lesionado, o sea, que en ese caso en un amparo de salud, el derecho lesionado sería la salud. En cambio, cuando el derecho lesionado es la libertad física, va a ser una acción de habeas corpus.
Esa sería la principal diferencia. Fijémonos que es un mismo párrafo que dice, o sea, que nos dice lo mismo, pero va a dispararnos dos medios distintos de protección de derechos: amparos o acción de habeas corpus. Bien, el segundo párrafo habla contra acción por formas de discriminación o en lo relativo a derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. O sea, hacemos una memoria de lo que hablábamos antes en la clase, de estos derechos de tercera generación: derecho del consumidor, derecho a un medio ambiente sano, del usuario. Bien, entonces estos derechos de incidencia colectiva van a poder ser protegidos a través de una acción colectiva. ¿Quién va a poder interponer esta acción colectiva? El defensor del pueblo o asociaciones hechas exclusivamente para estos fines. Ya no va a haber como una afectación de una sola persona acá, sino que va a ser una violación a un derecho que afecta a un grupo de personas. Por ejemplo, a los consumidores de X servicio, a todos los que viven alrededor de un río que está siendo altamente contaminado y que afecta a la salud de todas esas personas que viven ahí. Entonces, ¿cómo se hace? A través del defensor del pueblo o de una ONG, por ejemplo, creada a esos fines, se interpone una acción colectiva. Por último, el artículo 43, en su último párrafo, nos habla del habeas data, que es una acción que intenta proteger todos los datos de nuestras personas en los registros o en los bancos de datos públicos o privados, tanto informes, y se logra tanto para, se puede interponer tanto para cuando estos datos sean falsos o cuando se haya hecho una divulgación de estos datos privados que pueden generar una discriminación. Entonces, se puede exigir la supresión, la rectificación, es decir, cuando son erróneos, la confidencialidad, por ejemplo, que no se puede publicar cuáles son el listado de las personas que portan HIV. Por ejemplo, esos son datos privados, datos sensibles, que no pueden ser publicados así como así. Si alguien viese su derecho a la intimidad de estos datos publicados, pudiese interponer una acción de habeas data. Sin embargo, el habeas data no podrá afectar el secreto de las fuentes de información periodística. Bueno, entonces vimos que el artículo 43, en el primer párrafo, legisla esta garantía del amparo y del habeas corpus. Amparo, cuando hay una violación de un derecho en general, que es una acción expedita y rápida, y habeas corpus, cuando este derecho lesionado sea la libertad física o las condiciones de detención. El segundo párrafo legisla la acción colectiva, que es cuando estos derechos de incidencia colectiva, que son estos derechos de tercera generación, se vean lesionados, como por ejemplo el medio ambiente sano. Y por último, el tercer párrafo que nos habla del habeas data, que es para la protección de los datos de cada persona. Bien. Rafa, te interrumpo para mencionar algo que por ahí se presenta dudas, que vi que en el chat por ahí se generaba la duda, que muchos compañeros por ahí preguntan, ¿es recurso de amparo o es acción de amparo? Y el Agustín, que es un profe que dio la clase anterior de control de constitucionalidad, se encuentra en YouTube, para los que no estuvieron, una clase muy buena, por cierto. El Agustín está maestrando actualmente, bueno, dentro de nada va a ser máster en justicia constitucional, y él investiga a fondo esta cuestión, y él mencionó que está mal, por lo menos en Argentina, ¿sí? En Chile es otra cosa, por ejemplo, yo vivo en Chile, se usa recurso, pero en Argentina en realidad lo correcto sería llamarlo acción, ¿sí? Porque en el mismo artículo te está diciendo acción, acción, acción. Entonces, Agustín bien nos explicó que si bien se usa decir recurso, lo mejor, lo más técnico y lo correcto sería referirse a estas garantías como acciones, no como recursos. Eso está bueno aclararlo porque él se dedica a esto, ¿viste? Y por ahí esas cuestiones tan finas, nosotros los estudiantes o los abogados, por ahí no las tenemos tan en cuenta,
pero alguien que está efectivamente maestrando en esto e investiga a fondo esta cuestión, por ahí sí encuentra una diferencia bastante grande en estas dos palabras, por lo tanto, él nos indicó que lo correcto es utilizar esta palabra, ¿sí? Si quieren consultar más al respecto, como les digo, pueden ver esa clase, el AUS explicó en profundidad, no es tema que nos compete ahora, pero el AUS explicó bien en profundidad esto, entonces pueden meterse y consultarlo ahí, o si no, escribirle un WhatsApp al AUS, no va a tener problema en contestar. Eso, Rafa, muchas gracias. Acá estoy leyendo, por ejemplo, una pregunta que dice, ¿quién puede ejercer la acción de amparo? Cualquier persona damnificada. Por ejemplo, no sé, yo que soy afiliada a una obra social y la obra social no me cumple con el plan médico obligatorio, yo, persona, puedo interponer la acción de amparo a través de o sea, necesito la representación de un abogado. La acción de habeas corpus puede iniciarse, digamos, puede hacerse a través de que el propio reo escriba a puño y letra sus condiciones. Igualmente, posteriormente, igual va a necesitar el patrocinio letrado. Esa es como una diferencia capaz, pero bueno, es como más fino. Sí, y decirles que en el EFIP 2 van a ver, por ejemplo, que de habeas data, por ejemplo, hay un montón de clasificaciones, de subclasificaciones, de habeas corpus hay un montón de subclasificaciones, van a ver casos prácticos y todo, pero mi consejo siempre es que si quieren aprender, es mucho mejor aprender, leer, saber, eso está bueno, esa curiosidad, pero por ahí, para este examen concreto, no se metan mucho por ahí, porque les va a tomar un montón de tiempo y quizás los van a evaluar sobre esto un poquito más adelante, ¿sí? Nosotros se lo estamos explicando porque quizá mencionarlo como una garantía es positivo en el examen, ¿sí? Tener una noción es positivo. Pero ya en cuanto al proceso exacto, cómo es en Córdoba, bueno, todo eso lo van a ver tranquilísimos, que lo van a ver en el EFIP 2 y les va a llevar bastantes horas de silla y de estudio. Así que eso, te dejo seguir, Rafa. Bien, y por último quería presentarles un casito práctico, que era de poder identificar entre estos tres artículos cuál nos está hablando de una declaración, cuál nos está hablando de un derecho y cuál de una garantía. Entonces, ¿Parece, Rafa, que los alumnos contesten por el chat y yo voy leyendo las respuestas de ellos, si te parece? dale. ¿Querés que lea los artículos? Dale, Rafa. Perfecto. Artículo 1 de la Constitución Nacional. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la presente Constitución. Bueno, ahí ya varias personas, varios alumnos y alumnas han puesto, es una declaración, declaración, parece que no hay dudas al respecto, todos coinciden en que es una declaración. ¿Vos, Rafa, qué Genial. decís? Sí, es claramente una declaración. Es la postura que tomó el Estado sobre cierto tema. Por ejemplo, la forma de gobierno, en este preciso caso, en este artículo. Recordemos que otro era, por ejemplo, el respaldo a la religión católica, otra declaración. Bien, artículo 14 bis, también es un artículo importante. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Rafa, te interrumpo porque ya dijeron la respuesta y ya dijeron hasta qué derecho era, de qué generación, todo. Parece que han estudiado un montonazo. Así Un que está un lujo directamente. Han dicho el año en todo, han dicho. La verdad que excelente. Todos dicen que corresponde a un derecho, o a varios derechos, en realidad, que están enumerados ahí. Han dicho los años, todos. Sinceramente, están para sacarse un 10. No sé qué dice Rafa. 7, exacto. Genial. Sí, derechos de segunda generación. Bueno, y por último, artículo 43, que es el que estábamos hablando recién. A ver qué dicen los compañeros. Garantías, dicen los compañeros. Muy bien. Y yo les hago una pregunta más.
A ver si me la responden. ¿Cuál es otro ejemplo de garantía? ¿En qué artículo encontramos otra garantía además del 43? Bueno, en el 18 me dicen. Muy bien, muy bien. Y acá los profesores les pueden preguntar, ¿y en el derecho internacional? Y ahí ustedes mencionan el 8, perfecto. Excelente, excelente. Están para sacarse un 10 directamente. Excelente. 72, La verdad que 22 de Costa Rica, exacto. perfecto, perfecto. Bueno, se ve que el tema ha quedado entendido, nos alegra un montón. Es un tema que aunque ustedes lo vean básico, porque ustedes dicen, bueno, somos estudiantes de Derecho y estamos viendo esto que es tan básico, lo preguntan mucho en la mesa y como es tan básico los profes lo dan por entendido. Entonces, por ahí nos pueden preguntar eso en la mesa y quizás nos confunde, ¿sí? Quizás no sabemos. Entonces, es motivo para que nos bochen, porque es lo que es tan, viste, tan importante el tema. Yo me acuerdo que un compañero no hace mucho contó que él tenía entendido que el 18 son garantías, pero no sabía lo del 43, porque no se metió mucho ahí, y la profe le preguntó si el 43 eran garantías o no, y no supo, ¿sí? Y no está mal no saberlo, simplemente les estamos dando estas herramientas para que aprendan y para que en la mesa puedan desenvolverse bien. Ahora, en el 43 simplemente se menciona, ¿sí? No se meten en el proceso, no, si quieren sí, obvio, pero para el examen en la mesa no se metan tanto ahí porque es más para el efecto y se van a ir por las ramas. Ese es mi consejo, ¿sí? Así que no sé, Rafa, si vos querés mencionar algo más. No, eso, que creo que espero haber sido lo más clara posible. Cualquier cosa, bueno, Fede tiene mi número, me pueden consultar, que no hay problema, y en los grupos